Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Andrés Escobar, el futbolista colombiano que fue asesinado después de marcar un autogol en el Mundial del 94. Uf, qué historia tan trágica. Sí, puede que ya conozcas la historia a grandes rasgos, pero prepárate para ir más allá de los titulares. Me parece perfecto. Descubriremos detalles menos conocidos y analizaremos los factores que llevaron a esta tragedia. Habrá que hablar de la influencia de los carteles de la droga en el fútbol colombiano, por ejemplo. Exacto, y también de la presión social que convirtió un error deportivo en una sentencia de muerte. Lo interesante de este caso es que va mucho más allá del fútbol. Totalmente. El asesinato de Escobar refleja la Colombia de los años 90, un país marcado por el narcotráfico y la inestabilidad. Sí. El fútbol, con su capacidad de movilizar a las masas y las pasiones, se convirtió en un escenario donde se reflejaban las tensiones de la sociedad. Totalmente. Y Andrés Escobar se encuentra en el centro de esta tormenta. Era un defensor talentoso, Sin duda. un pilar de la selección colombiana. Un jugador admirado por su humildad y profesionalismo. Desde luego. Su historia personal nos ayuda a comprender el impacto humano de esta tragedia. ¿Qué sabemos de su vida antes de este fatídico evento? Bueno, Andrés Escobar Saldarriaga, conocido como el Caballero del Fútbol, nació en Medellín en 1967. Vale. Desde muy joven, demostró un talento innato para el deporte, destacando por su juego limpio y su liderazgo. Ascendió rápidamente en las categorías inferiores del Atlético Nacional, uno de los clubes más importantes de Colombia. Su apodo, el Caballero del Fútbol, ya nos dice mucho de él. ¿Cómo era su personalidad fuera del campo? Pues precisamente este apodo reflejaba su carácter. Era conocido por su humildad, su ética de trabajo y su compromiso con el juego limpio. Andrés era un líder natural, respetado por sus compañeros y rivales. Además de su talento futbolístico, se preocupaba por su formación académica. Así. Estudiaba administración de empresas mientras jugaba profesionalmente. Parece que era un ejemplo a seguir, dentro y fuera del campo. ¿Cuándo y cómo llegó a la selección colombiana? Su debut con la selección absoluta fue en 1988 y rápidamente se consolidó como titular indiscutible en la defensa. Formó parte de la generación dorada del fútbol colombiano junto a figuras como Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón. Esa generación llevó a Colombia a su época dorada. ¿Qué papel jugó Andrés en esos éxitos? Su papel fue fundamental. Era un central elegante, con gran capacidad de anticipación y un excelente juego aéreo. Vaya. Su liderazgo en la defensa fue clave para la clasificación de Colombia al Mundial de Italia 90, tras 28 años de ausencia en la competición. Esa clasificación al Mundial del 90 marcó un antes y un después para el fútbol colombiano. Totalmente. Y Andrés Escobar, como pieza clave de esa selección, se convirtió en un héroe nacional. Exactamente. Su talento y su carisma lo convirtieron en un ídolo para la afición. Era un modelo a seguir para los jóvenes, un ejemplo de cómo el trabajo duro y la disciplina podían llevarte al éxito. Y esta imagen de éxito y esperanza contrasta aún más con la tragedia que estaba por venir. ¿Cómo era el ambiente en Colombia en los años previos al Mundial de Estados Unidos 94? La década de los 90 fue una época turbulenta en Colombia. El narcotráfico, liderado por Pablo Escobar, sin parentesco con Andrés, había sumido al país en una espiral de violencia e inestabilidad. Es importante aclarar que no había ninguna relación familiar entre Andrés Escobar y Pablo Escobar, el narcotraficante. Correcto. ¿Cómo afectaba esta situación al mundo del fútbol? Pues aunque pueda parecer increíble, el narcotráfico se había infiltrado en el fútbol colombiano. ¿Ostras? Los carteles lavaban dinero a través de los clubes, financiaban fichajes y ejercían una influencia corruptora en el deporte. ¿Y los jugadores? ¿Cómo vivían esta situación? Imagínate la presión que debían sentir. No solo jugaban por la gloria deportiva, sino que estaban bajo la sombra del narcotráfico. Claro. Se rumoreaba que algunos jugadores recibían amenazas si no cumplían con las expectativas de los carteles. Es escalofriante pensar en la presión en la que estamos sometidos. Un simple error deportivo podía tener consecuencias terribles. Exacto, y esa presión se intensificó aún más con la llegada al Mundial de Estados Unidos 94. Colombia llegaba al torneo con grandes expectativas. Era considerada por muchos como una de las favoritas. La prensa internacional destacaba el talento individual de sus jugadores y el estilo de juego ofensivo impulsado por Francisco Maturana, el entrenador. Pero esa presión, también tenía un lado oscuro. ¿A qué te refieres? Recuerda que la sombra de los carteles seguía presente. Había rumores de apuestas millonarias en torno a la selección. Y algunos especulaban que ciertos resultados no eran casuales. Esta mezcla de expectativas y presiones externas crea un ambiente
un ambiente muy peligroso para los jugadores. Debió ser un peso enorme para ellos. ¿Cómo se desenvolvió Colombia en ese mundial? El debut fue un jarro de agua fría. Colombia perdió 3-1 contra Rumania, un resultado inesperado que generó muchas críticas y dudas. Pero lo peor, estaba por venir. En el segundo partido frente a Estados Unidos se produjo la tragedia. Ese partido contra Estados Unidos marcó un punto de inflexión en la historia de Andrés Escobar. Recordemos el contexto, Colombia necesitaba ganar para mantener vivas sus opciones de clasificar a la siguiente ronda. En el minuto 34 del primer tiempo se produjo la jugada fatídica. Un centro desde la banda izquierda buscaba a un delantero estadounidense, pero Andrés Escobar, en un intento por despejar el balón, lo introdujo en su propia portería. Autogol. Estados Unidos se adelantaba en el marcador y Colombia veía cómo se complicaba su futuro en el Mundial. Ese autogol quedó grabado en la memoria de todos. No solo por su impacto en el partido, sino por las trágicas consecuencias que tuvo para Andrés. Es importante destacar que, según muchos analistas, el autogol de Andrés no fue un error garrafal, ¿no? Fue un intento de despeje desafortunado, un accidente del juego. Sin embargo, en el contexto de tensión y presiones que rodeaba la selección, ese error se magnificó hasta límites insospechados. Colombia terminó perdiendo ese partido 2-1, quedando eliminado del Mundial en primera ronda. ¿Cómo reaccionó la prensa y la afición colombiana ante esta eliminación? La decepción fue enorme. Tras el éxito del Mundial del 90, las expectativas eran muy altas. Claro. La prensa criticó duramente a los jugadores, especialmente a Andrés Escobar. Lo señalaron como culpable de la eliminación. Y algunos sectores de la afición, cegados por la frustración, descargaron su ira contra el jugador. Hubo amenazas directas contra Andrés tras la eliminación. Se dice que Andrés recibió llamadas amenazantes, mensajes intimidatorios. Incluso algunos comentaristas deportivos, con una irresponsabilidad absoluta, lo culpabilizaron públicamente, alimentando el odio hacia él. Es terrible pensar que un simple error deportivo pudiera generar tanta violencia. Andrés intentó defenderse de estas acusaciones. Sí, intentó explicar que el autogol había sido un accidente, que nadie era más crítico con su error que él mismo. Publicó una carta en un periódico colombiano donde defendía su honorabilidad y pedía perdón a la afición. Pero sus palabras se perdieron en medio del ruido y la furia. Mencionaste que Andrés había regresado a Medellín tras la eliminación. ¿Qué ocurrió allí? El 1 de julio de 1994, apenas 10 días después del partido contra Estados Unidos, Andrés salió con unos amigos a una discoteca en Medellín. En la madrugada, cuando salía del local, fue abordado por un grupo de hombres que comenzaron a insultarlo y a recordarle el autogol del Mundial. Esa noche se consumó la tragedia. Sí, uno de los hombres sacó un arma y disparó 6 veces contra Andrés. El futbolista murió en el acto. Los asesinos huyeron del lugar, dejando atrás un país conmocionado y un mundo del fútbol horrorizado. Este crimen conmocionó a Colombia y al mundo entero. Se esclarecieron las circunstancias del asesinato. Se hizo justicia. Humberto Muñoz Castro, uno de los hombres que estaba con Andrés esa noche, fue detenido y condenado a 43 años de prisión por el asesinato. Durante el juicio se especuló sobre la posible participación de los carteles de la droga en el crimen, pero nunca se pudo probar. La sombra del narcotráfico se extendía sobre este caso, creando una atmósfera de misterio e impunidad. Es realmente desgarrador. Un hombre que representaba los valores más nobles del deporte, asesinado por un error en el campo. ¿Cómo reaccionó Colombia ante esta tragedia? La muerte de Andrés conmocionó a todo un país. Miles de personas salieron a las calles en Medellín y en otras ciudades para despedir a su ídolo y protestar contra la violencia que se había cobrado su vida. El funeral de Andrés convirtió en una manifestación multitudinaria, un clamor por la paz y un rechazo a la barbarie. Es una imagen poderosa, un país entero unido en el dolor, pero también en la esperanza de un futuro mejor. ¿Qué impacto tuvo este crimen en el fútbol colombiano? La muerte de Andrés marcó un punto de inflexión. Se inició un debate nacional sobre la influencia del narcotráfico en el deporte, la violencia en los estadios, la responsabilidad de la prensa. Muchos pedían una profunda reforma del fútbol colombiano para erradicar la corrupción y proteger a los jugadores. Se implementaron cambios concretos a raíz de esta tragedia. Sí, se tomaron algunas medidas. Se reforzaron las medidas de seguridad en los estadios, se implementaron programas de apoyo psicológico para los jugadores, se endurecieron las penas para los delitos relacionados con el fútbol. Pero el camino hacia un fútbol limpio y seguro aún era largo. A pesar de las reformas, la sombra de la violencia seguía presente. ¿Qué legado dejó Andrés Escobar? ¿Cómo se le recuerda hoy en día? Andrés se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia en el deporte y en la sociedad.
Su historia sigue inspirando a las nuevas generaciones de futbolistas y aficionados, recordándoles la importancia del juego limpio, el respeto y la tolerancia. Su legado va más allá del fútbol. Es un recordatorio de que la violencia nunca es la respuesta, que la vida es un valor supremo que debemos proteger. En Medellín, su ciudad natal, se le han rendido numerosos homenajes. Hay estatuas en su honor, murales que recuerdan su figura, torneos de fútbol que llevan su nombre. Su recuerdo se mantiene vivo no solo como un futbolista talentoso, sino como un hombre que representaba lo mejor de su país. Andrés Escobar, el caballero del fútbol, nos dejó una lección imborrable, la importancia de defender nuestros valores, de luchar por un mundo más justo y pacífico dentro y fuera del campo de juego. Su historia nos recuerda que la violencia nunca puede vencer a la esperanza, que el espíritu deportivo debe prevalecer siempre. Su memoria nos impulsa a construir un futuro donde el fútbol sea un espacio de encuentro, de alegría, de pasión, un escenario donde la deportividad y el respeto sean los verdaderos protagonistas. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis de la vida y la tragedia de Andrés Escobar. Esperamos que esta inmersión en su historia les haya hecho reflexionar sobre la importancia de los valores humanos, la necesidad de combatir la violencia y la responsabilidad que todos tenemos en la construcción